este tema estudiaremos el campo electrostático o campo eléctrico en condiciones estáticas, y veremos a continuación los contenidos. Los contenidos de este tema van a ser interacción electrostática, ley de Coulomb. Dentro de la interacción electrostática y ley de Coulomb veremos una breve descripción de los fenómenos electrostáticos, la carga eléctrica y sus propiedades, fuerzas entre carga en reposo. Veremos también la ley de Coulomb y las analogías y diferencias con la ley de gravitación universal, a la cual se parece mucho, pero también tiene algunas diferencias. Estudiaremos las características de la interacción entre dos cargas puntuales y a continuación veremos el campo y el potencial electrostático. Desarrollando o estudiando el campo y potencial electrostático de una carga puntual, estudiaremos primero para una carga, veremos lo que son líneas de campo, energía potencial electrostática de una carga puntual para una única carga. Luego veremos el potencial electrostático, superficies equipotenciales, es decir, superficies de igual potencial. Veremos más adelante el campo y potencial electrostático de un conjunto de cargas puntuales, es decir, primero hemos visto de una carga, una única carga, y ahora aquí en este apartado veremos un conjunto de cargas, el campo y el potencial electrostático de un conjunto de cargas. Veremos la relación que existe entre campo y potencial. También estudiaremos las nociones, algunas nociones sobre el campo electrostático en la materia, lo que es conductores y aislantes, conductores en equilibrio electrostático, lo que son dieléctricos, y veremos una breve descripción cualitativa del efecto, el fenómeno de la polarización. Estudiaremos la influencia que tiene el medio en la interacción electrostática, lo que es permitividad y constante dieléctrica. Y por último veremos un estudio comparativo entre los campos gravitatorios y electrostáticos. Haremos un estudio comparativo con analogías y diferencias entre las interacciones gravitatorias y electrostáticas. Empecemos. Ley de Coulomb. Vamos a hacer una breve descripción de los fenómenos electrostáticos. Empecemos con lo siguiente. Si empujamos una mesa con la mano, es fácil entender cómo tiene lugar la interacción entre la mano y la mesa, ya que ambas están en contacto. La mesa y la mano están en contacto. Sin embargo, ¿cómo podemos explicar la interacción entre la Tierra y el Sol, que están separados por una distancia de millones de kilómetros? Si analizamos rigurosamente el término contacto, veremos que en realidad no hay diferencia entre uno y otro caso, entre los casos expuestos anteriormente. El término contacto, subrayamos contacto, entendido como distancia nula entre dos cuerpos, realmente no existe. Es decir, no existe el contacto. Resaltamos, recalcamos, no existe el contacto entendido como distancia nula, distancia cero. Cuando empujamos una mesa, los electrones más externos de los átomos, situados en la superficie de nuestra mano, no llegan nunca a estar en contacto con los electrones más externos de la mesa, ya que ello requeriría, según la ley de Coulomb, ejercer una fuerza infinita. Vamos a hacer un pequeño adelante. La ley de Coulomb es análoga a la ley de gravitación universal y es Q grande, Q chica partido por distancia al cuadrado. Si la distancia vale 0, me quedaría un número partido por 0 al cuadrado, y un número partido por 0 al cuadrado sería infinito. Es decir, que no existe realmente el contacto cero, ya que, como estamos diciendo, ya que ello requeriría, según la ley de Coulomb, ejercer una fuerza infinita. Utilizamos, sin embargo, el término contacto como una sensación fisiológica de nuestro cuerpo, ya que nuestro sentido del tacto nota el contacto a cierta distancia, pero repetimos que no hay distancia cero en el contacto, puesto que eso implicaría una fuerza infinita al estar dividiendo la distancia, distancia al cuadrado, dividiendo inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Por tanto, todas las interacciones que se producen entre los cuerpos son realmente interacciones a distancia. Asimismo, en todos los estudios realizados hasta ahora, hemos supuesto implícitamente que las interacciones son instantáneas. Es decir, yo ejercía la fuerza, y esa fuerza inmediatamente me repercutía en el cuerpo en donde ejercía esa fuerza. Entonces, como hemos dicho,
hemos supuesto implícitamente que las interacciones son instantáneas, lo que supone que éstas se transmiten a una velocidad infinita. Es decir, no hay velocidad de propagación. O dicho de otra manera, la velocidad es infinita. El concepto de interacción a distancia, es decir, de campo, no fue comprendido realmente hasta que a mediados del siglo XIX Michael Faraday, en sus estudios sobre electricidad, introdujo el concepto de campo. Es decir, que primero que introduce el concepto de campo estamos viendo que es Faraday, a mediados del siglo XIX. Las primeras observaciones de la atracción eléctrica fueron realizadas por los antiguos griegos. Ahora vamos a hacer un poco de historia. Entonces los primeros fenómenos eléctricos los observaron los griegos, y estos observaron que al frotar el ámbar, este atraía pequeños objetos como pajitas o plumas. Ciertamente la palabra eléctrico procede del vocablo griego asignado al ámbar, es decir, electrón. Ámbar en griego es electrón, y por eso la electricidad toma de aquí su nombre. Electrón, electricidad, fenómenos electrostáticos. Efectivamente. Al frotar el plástico con piel o el vidrio con seda, estas sustancias se electrifican o cargan. Si acercamos dos trozos de plástico frotados con piel, se repelen. Es decir, que si yo tengo dos trozos de plástico que he frotado previamente con piel y los uno, estos trozos de plástico, se repelen. Si repetimos la experiencia con dos trozos de vidrio frotados con seda, también se repelen. Sin embargo, si acercamos un trozo de plástico frotado con piel a un trozo de vidrio frotado con seda, se atraen. Basándose en este hecho, Benjamin Franklin propuso un modelo de electricidad para explicar este fenómeno. Sugirió que todo cuerpo posee una cantidad normal, entre comillas, de electricidad, y cuando dos objetos se frotan entre sí, parte de la electricidad se transfiere de un cuerpo a otro. Así pues, uno tiene un exceso de carga y el otro tiene un defecto de igual valor. Franklin describió las cargas resultantes con los signos más y menos. Vamos a hacer ahora un estudio de las cargas eléctricas y las propiedades. La materia se caracteriza por dos propiedades fundamentales, que son la masa, que es la responsable de la interacción gravitacional o gravitatoria, y la carga, que es la responsable de la interacción eléctrica. Vamos a estudiar las propiedades de la carga eléctrica. Bien, hay dos tipos de cargas eléctricas, a las que arbitrariamente se le asigna el signo positivo a una y negativo a otra, como acabamos de ver. Repetimos que hay dos tipos de carga eléctrica y a una arbitrariamente se le asigna signo positivo y a la otra signo negativo. Esta elección, como hemos dicho, es arbitraria. La carga eléctrica de un cuerpo, segunda propiedad, la carga neta de un cuerpo es la suma algebraica de sus cargas negativas y positivas. ¿Qué quiere decir esto de carga suma algebraica? Pues si un cuerpo tiene más 7 cargas positivas y tiene 5 cargas negativas, la suma algebraica será más 7 menos 5 será más 2. Es decir, que hay que sumar y hay que tener en cuenta las cargas, pero con sus signos correspondientes, si son positivas o negativas. La tercera propiedad nos muestra que la carga eléctrica no se crea ni se destruye, simplemente se transfiere. Es decir, principio de conservación de la carga. Cuarta propiedad. Cualquier carga eléctrica ha de ser un múltiplo entero de una unidad de carga fundamental, el electrón. Es decir, a este se conoce como principio de cuantización de la energía. Dicho de otra manera, la unidad más pequeña de carga en la física clásica es el electrón. ¿Esto qué quiere decir? Porque todas las cargas serán múltiplos del electrón. 7 electrones, 1000 electrones, 10 elevado a 23 electrones, pero siempre múltiplos del electrón. Por supuesto puede tener signo positivo o signo negativo. Positivo si se trata de carga positiva y negativo si se trata de carga negativa. Pero lo que está claro y es indudable es que cualquier carga eléctrica ha de ser múltiplo entero de la unidad de carga que es el electrón. Esto se recoge o se resume en esta fórmula: Q igual a N por E, donde menos es la carga del electrón y más es la carga del protón, que es la misma del electrón pero signo opuesto.
5 o quinta propiedad. Las cargas eléctricas de igual signo se repelen y las de distintos signos se atraen. Esto hace referencia al experimento de Benjamin Franklin con los trozos de seda frotados en vidrio. Cuando las cargas eran iguales se atraían, y cuando o el plástico, cuando las cargas eran de distintos signos se repelían. Entonces cargas eléctricas de igual signo se repelen y de distintos signos se atraen, ¿vale? Bien. Sexta propiedad. La fuerza entre dos cargas puntuales varía de modo inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas. Es decir, en nuestra fórmula va a aparecer dividiendo al cuadrado, la distancia al cuadrado. Entonces, la fuerza entre dos cargas cambia o varía de forma inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Es decir, va a aparecer una distancia al cuadrado en el denominador y directamente proporcional al producto de sus magnitudes, de sus cargas. Y va a aparecer un producto Q grande por Q chica en el numerador. Y esta es la ley de Coulomb. Es decir, fuerza, lo vamos a escribir de otra manera, es igual a K, Q grande, Q chica, partido de distancia al cuadrado. Séptima. La unidad de carga en el sistema internacional es el coulombio. La carga de un electrón equivale a 1,60219 por 10 elevado a menos 19 coulombio. Es decir, la unidad de carga en el sistema internacional es el coulombio, aunque veremos, bueno, que el coulombio es una unidad demasiado grande y por eso, en vez de usar el coulombio, usaremos algunos submúltiplos de él, como el microcoulombio, que son 10 elevado a menos 6 coulombios, el nanocoulombio, que son 10 elevado a menos 9 coulombios, y el picocoulombio, que son 10 elevado a menos 12 coulombios. Y aquí a la derecha tenemos una imagen de Auguste Coulomb. Vamos a ver a continuación la ley de Coulomb, las características de la interacción entre dos cargas puntuales. Bien, como hemos dicho, la ley de Coulomb va a darme la fuerza que existe entre dos cargas, una por criterio, vamos a llamar Q grande, Q chica. R va a ser la distancia que hay entre Q grande y Q chica. Va a ser el vector, en realidad el vector posición de Q chica, tomando como origen Q grande, o el vector que va desde Q grande a Q chica. Mu sub R, como ya hemos visto, es un vector unitario en la dirección y sentido de quién, de R, y con módulo la unidad. Y la fuerza que ejerce Q grande sobre Q chica la vamos a representar aquí, F magnitud vectorial. ¿Quién va a ser la K? La K es una constante, que va a venir dada por F por R cuadrado partido por Q cuadrado. Y el sistema internacional vale 9 por 10 elevado a 9. ¿Y qué unidades tiene? Pues si nos fijamos, esto es un newton, la distancia al cuadrado son metros cuadrados, y la carga viene expresada en coulombio al cuadrado, es decir, que será 9 por 10 elevado a 9 newton por metro cuadrado coulombio al cuadrado. Es decir, tenemos planteado el problema. Dos cargas, Q grande y Q chica, un vector R posición que me va desde Q grande a Q chica, el vector que une Q grande con Q chica, un vector unitario U sub R, y la fuerza que ejerce Q grande sobre Q chica, aplicado por supuesto en Q chica. Ya veremos luego que, como sabemos por la tercera ley de Newton, toda fuerza de acción tiene su reacción, y aquí aparecerá otra fuerza de igual módulo, dirección y sentido contrario. Pero en principio yo voy a considerar que el centro activo es Q grande, es decir, el cuerpo que crea el campo es Q grande, y que aquí hemos colocado Q chica como carga de prueba. Entonces, la ley de Coulomb dice así: la fuerza ejercida por una carga puntual, Q grande, sobre otra está dirigida a lo largo de la línea que los une. Efectivamente, lo vemos en la gráfica. Es repulsiva si las cargas tienen el mismo signo, y atractiva si tienen signos opuestos. Es decir, se repelen si son del mismo signo y se extraen si son de signos distintos. La fuerza varía inversamente proporcional con el cuadrado de la distancia, y es directamente proporcional al producto de las cargas. Es decir, esa expresión puede
representarse así. Coulomb. La carga Q está situada en el origen de nuestro sistema de referencia. La constante K se ha medido utilizando una balanza de torsión, semejante a la utilizada por Cavendish. Físicamente representa la fuerza con que se atraen o repelen dos cargas de un coulombio cada una situadas a 1 metro de distancia. Y en el vacío toma este valor, K por 9 por F por R cuadrado Q cuadrado, y me sale en el vacío 9 por 10 elevado a 9 newton por metro cuadrado partido coulombio al cuadrado. Es muy importante resaltar que este es el valor en el vacío, porque, como veremos más adelante, una de las diferencias fundamentales del campo gravitatorio respecto al campo electrostático es que la G era universal. Si nosotros recordamos, fuerza igual a G por M grande por M chica partido por R cuadrado. La G era como universal. ¿Y eso qué significa? Que va a tener el mismo valor en cualquier punto del universo. Aquí en el campo eléctrico no va a ocurrir así. La K va a depender del medio en el que estemos. No va a ser en ese aspecto equivalente estar en el vidrio, estudiar los fenómenos eléctricos en el vidrio, que en el vacío, que en el aire, que en el agua. Aquí lo tenemos. La constante K no es universal, sino que depende del medio. Habitualmente se expresa en función de otra magnitud que caracteriza mejor las propiedades de los medios materiales. Esta magnitud recibe el nombre de constante dieléctrica o permitividad del medio E. Es decir, que la K normalmente se expresa en función de la E, aunque veremos que pues están directamente relacionadas. Bien, en función de la permitividad, la constante de Coulomb se expresa en el sistema internacional como K igual a 1 partido 4 pi epsilon. Es decir, que no olvidemos, K, podemos pasar de la K a la E y de la E a la K mediante esta formulita de conversión. K igual a 1 partido por 4 pi E, o al revés, esta E viene aquí arriba y la K viene aquí abajo. Epsilon, o E, en la permitividad dieléctrica, es 1 partido 4 pi K. Bien, vamos a ver primero, si el medio es el vacío, es decir, E sub 0, la permitividad tiene el siguiente valor. E sub 0 igual a 1 partido 4 pi K, igual, después de realizar nuestras cuentas, sustituir aquí el número pi y aquí 9 por 10 elevado a 19, me queda como 8,8 por 10 elevado a menos 12, y por supuesto las unidades de E son justo las inversas de la K, porque uno está en el numerador y otro está en el denominador. Sería Coulomb al cuadrado partido Newton por metro cuadrado, o lo que es lo mismo, Coulomb al cuadrado por Newton a la menos 1 por metro cuadrado. Eso es si el medio es el vacío, y tenemos la E sub 0 o permitividad dieléctrica del vacío. Si el medio no es el vacío, que es el siguiente caso que vamos a estudiar, la permitividad se puede expresar en función de la del vacío, es decir, E igual a E sub R por E sub 0, donde E sub R se conoce como permitividad relativa y representa el número por el que hay que multiplicar la permitividad del vacío para obtener la del medio. Es decir, en realidad es introducir un nuevo factor, que va a ser la E sub R, donde E sub R es la E partida por la E sub 0. E sub R es igual, la permitividad relativa va a ser la del medio partido por la del vacío. Repetivo, E sub R es igual a E partido por E sub 0. ¿Vale? Bien, apartado C, cualquier medio presenta una constante dieléctrica o permitividad, como queramos llamarlo, mayor que la del vacío, por lo que la permitividad relativa siempre va a ser mayor que la unidad. Es decir, cuando yo calcule E sub R, que va a ser igual a E partido E sub 0, pues siempre me va a salir un número que va a ser mayor que la unidad, porque E es siempre mayor que E sub 0. La permitividad del aire es prácticamente igual a la del vacío, y en nuestro ejercicio, cuando estemos hablando del aire, pues vamos a tomar E, vamos a asignarle el mismo valor que la del vacío. ¿Por qué? Porque la diferencia es mínima. Entonces, a no ser que nos digan lo contrario,
cuando estemos haciendo nuestro ejercicio, si nos habla del vacío o del aire, vamos a tomar permitidades idénticas. La ley de Coulomb solamente es aplicable a cargas puntuales. Para un sistema de carga veremos el principio de superposición. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que yo la ley de Coulomb la he enunciado para un par de cargas. Pero si tengo n cargas o infinitas cargas o una distribución continua de cargas, tendré que aplicarle el principio de superposición. ¿Y qué dice el principio de superposición? Pues el principio de superposición, como su nombre indica, lo que nos dice es que tendremos que suponer que sus efectos se suman, se superponen. Entonces vamos a pasar ahora a lo que es el campo y el potencial electrostático. Bien, aquí tenemos campo electrostático de una carga puntual. No olvidemos que todo esto que estamos explicando, lo estamos explicando para una carga puntual. Para un sistema con muchas cargas, o una distribución continua de carga o infinitas cargas, aplicaremos posteriormente el principio de superposición, es decir, sumar sus efectos. Líneas de campo. Definición. Se define el campo eléctrico E en un punto P producido por una carga Q mayúscula como la fuerza ejercida sobre la unidad de carga positiva colocada en P. Así, si en P hubiese una carga Q, la fuerza por unidad de carga sería esta que tenemos aquí. Dicho de otra manera, la idea de definir el concepto de campo eléctrico es que no dependa, que el campo no dependa de la carga de prueba que yo coloco. Es decir, si yo tengo una región del espacio en la cual he colocado una carga Q mayúscula, si voy a medir la fuerza que aparece sobre una carga Q minúscula, esta fuerza va a depender siempre de la carga Q minúscula de prueba que yo estudie, lo cual presenta un grave inconveniente. Es decir, que dependiendo del valor de la carga Q minúscula va a aparecer una fuerza u otra. Entonces, si queremos eliminar ese concepto, ese problema, lo que vamos a hacer es introducir el valor del campo E, y para ello nos fijamos aquí en la fórmula. E operacionalmente se define como F partido por Q, de manera que esta Q minúscula aquí y esta Q minúscula aquí se me van a ir porque están en el numerador y el denominador, y el valor del campo eléctrico va a ser K Q grande partido de R cuadrado. Fijémonos que el valor de campo eléctrico ahora en esta expresión, en esta fórmula, no va a depender de la Q minúscula, de la Q chica, de la carga de prueba. Es decir, que el valor del campo eléctrico en el espacio tan solo va a depender de quién. De la K, que es una constante, de la carga Q mayúscula que tenemos aquí, que es la carga que me crea el campo, y de la distancia al cuadrado. Por supuesto, por su vector unitario mu sub r. Pero no va a aparecer la Q minúscula en ningún sitio. Y esto te presenta una gran ventaja. Y es que el valor del campo en el espacio solo va a depender de ¿qué? De la carga que yo coloco, que me está creando el campo, y de la distancia al cuadrado. Por supuesto, con las consideraciones del signo y de mu sub r. Pero no va a aparecer en ningún momento la Q, porque la Q se me ha ido puesto que he definido el campo eléctrico como F partido por Q. Es decir, y resumiendo, si yo defino E como F partido por Q, la Q abajo dividiendo y Q arriba multiplicando se me van, entonces el valor del campo es KQ grande partido de R cuadrado mu sub R, por supuesto con sus correspondientes unidades, Newton partido por Coulomb, porque es una fuerza partido por una carga. La fuerza se mide en Newton y la carga en Coulomb. Vamos a ver algunas cosas más del campo eléctrico. El vector intensidad de campo eléctrico, o simplemente E, está dirigido siempre de la dirección y sentido seguido por una carga positiva, abandonada la influencia del campo. Vamos a ver esto. Bien, ¿qué pasa si la Q es mayor que 0? Pues si la Q es mayor que 0, yo me vengo aquí a mi fórmula. ¿Este número cómo es? Positivo. ¿Este número cómo es? Positivo, porque estoy diciendo que la Q es mayor que 0. ¿R cuadrado cómo es?
positivo. Luego mu sub r, este número, todo este número me sale positivo, mu sub r. Luego E, me están diciendo que es de la misma dirección y del mismo sentido que ¿quién? Que mu sub r. Entonces repetimos, K es un número positivo. La Q, estamos diciendo que la Q es mayor que 0, luego esto es positivo también. R cuadrado, un número cualquiera al cuadrado es positivo. Entonces me sale que el campo eléctrico E tiene la misma dirección y el mismo sentido que ¿quién? Que mu sub R. Luego este va a ser el campo E. ¿Qué pasaría si la Q es menor que 0? Pues entonces el campo tendría justo el sentido contrario. Por un procedimiento, un razonamiento análogo, me saldría ahora con signo negativo. Es decir, la línea de campo E se dirige hacia ¿quién? Hacia la carga. Dicho de otra manera, muy importante, las cargas positivas crean líneas de campo que salen hacia afuera, vemos aquí más Q, las líneas de campo salen, repetimos, más Q, las líneas de campo salen, y las cargas negativas, las líneas de campo entran en la carga, las líneas de campo entran. Por eso a las Q se le llama fuente de campo, porque salen líneas, y a la negativa se les llama sumidero, porque entran. No obstante, veremos esto más adelante. La expresión de la fuerza me quedaría Q por E. Q minúscula por E, despejando de aquí. Si Q es mayor que 0, ¿qué le pasa? Que la fuerza tiene igual dirección y sentido que E, evidente. Supongamos que la Q es mayor que 0. Pues entonces, ¿cómo son las fuerzas del campo? Pues las fuerzas del campo tienen el mismo dirección y sentido, porque este valor es positivo. Y si Q es menor que 0, la F tiene igual dirección, pero sentido opuesto. Es muy importante resaltar que las líneas de campo salen de las cargas positivas y entran en las cargas negativas. Y también este concepto, que la fuerza y E, la dirección y sentido que va a depender del valor de ¿quién? De Q. De manera que si la Q es mayor que 0, E y F tienen la misma dirección y sentido, y si la Q es menor que 0 o negativa, F y E van a tener sentido contrario. Bien, en resumen, el campo eléctrico presenta las siguientes características. Primera, es una interacción no universal, depende del medio. ¿Esto dónde lo hemos visto? Pues esto se explica con la K. K en el vacío valía 9 por 10 elevado a 9. 9 por 10 elevado a 9. Tenía su valor con sus correspondientes unidades, por supuesto, pero el valor en el vacío era 9 por 10 elevado a 9. Newton por metro cuadrado partido Colombio al cuadrado. Pero, como estamos viendo, depende del medio. Esa era la K para el vacío. Segunda propiedad. La interacción puede ser atractiva o repulsiva. Puede ser que las fuerzas que aparezcan son de atracción, o puede ser que las fuerzas que aparezcan son de repulsión. Comparemos esto con el caso del campo gravitatorio. En el caso del campo gravitatorio, las fuerzas eran siempre atractivas, eran de atracción. Recordémoslo, fuerza igual a menos G, M grande, M chica, partido de R cuadrado, mu sub R. Ese signo menos significaba que siempre tenía sentido contrario a mu sub R, es decir, que eran fuerzas de atracción, porque las masas son definidas positivas, las masas son siempre positivas por fuerza. Por tanto, dos importantes diferencias es que la interacción no es universal, a diferencia del caso gravitatorio, y la interacción puede ser atractiva o repulsiva. Tercera, las fuentes de campo, las fuentes que me quedan en el campo son los cuerpos cargados. Cuarta, es un campo central. Campo central es aquel en el que todas las líneas de campo pasan por un único punto, que es su centro, es decir, tienen una simetría radial, una simetría central. Todas las líneas de fuerza pasan por un único punto, es decir, están dirigidas hacia el centro,
es decir, donde está el centro activo, la carga en este caso. Cumple el principio de superposición y el principio de superposición tendremos que decir que cuando querramos saber el efecto de varias cargas o de un conjunto de infinitas cargas o de una distribución de cargas, tendremos que sumar sus efectos, y es un campo conservativo, por lo que se conserva la energía mecánica y puede hablarse de un potencial eléctrico.